Bienvenidos a todos los arquitectos que nos siguen en esta señal de CAP Lima TV. En esta nueva edición, quien les habla nuevamente es la arquitecta Carmen Vargas, con el tema a desarrollar criterios de seguridad y accesibilidad en establecimientos de salud, para lo cual tenemos como invitado al arquitecto Felipe Loyola. El arquitecto cuenta con una maestría en ciencias con mención en planificación y gestión urbano-regional, otra maestría en administración de negocios y diversos diplomados en los cuales cabe mencionar y resaltar la especialización en proyectos de gestión pública, diseño y gestión integral de hospitales y el curso internacional de arquitectura e ingeniería hospitalaria. Buenas tardes, nos encontramos en este momento en la entrevista central con el arquitecto Felipe Loyola, con quien vamos a tomar el tema de lo que es inicialmente criterios de seguridad y accesibilidad en establecimientos de salud. Felipe, bienvenido a nuestro programa. Hola Carmen, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Felipe, el tema que vamos a tocar el día de hoy es una de tus especialidades, ¿no? Queríamos iniciar esta entrevista pidiéndote que por favor conceptualices el tema puntualmente y nos digas básicamente y resaltes las importancias de lo que vendría a ser inicialmente lo que es seguridad y accesibilidad en las edificaciones. Ok, mira, en realidad la experiencia personal es aproximadamente unos 10 años, poco más de 10 años. Y bueno, prácticamente me he desarrollado en lo que es infraestructura en salud y dentro de los aspectos que tocamos a la hora de elaborar proyectos son justamente los criterios de seguridad y accesibilidad. Muchas veces estos conceptos son dejados de lado. Ahora, puntualmente, si tocamos el tema de edificaciones en general, y nos abocamos, digamos, a lo que es la normativa nacional que tenemos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, pues te podría decir que hay 3 normas del área de arquitectura que son transversales con toda la normativa que tenemos, ¿no? Una es la de condiciones generales de diseño, que es la A010, y las otras 2 son la A120, que son los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores, y la A130, que es seguridad, justamente lo que mencionas. Primero tendríamos que conceptualizar, ¿no? Como tú bien indicas, ¿no? Para poder aterrizar bien estos aspectos, ¿no? Respecto a seguridad, lo que podríamos indicar es de que, primero, antes de ello, señalar que nosotros como arquitectos podemos generar arquitectura de alta calidad, sumamente eficaz funcionalmente, espacios eficientes para realizar procesos, pero no debemos dejar de lado que las personas que están dentro de estos espacios deben hacer posible esa utilidad. Es decir, si las personas no realizan un buen plan de seguridad, no se organizan, no efectivizan estos planes, pues de nada sirve una arquitectura eficiente. Entonces, nuevamente, seguridad implica técnicamente hacer espacios seguros para las personas. Lo siguiente, estos espacios deben tener planes de prevención, de contingencia con sistemas contra incendio, deben tener áreas compartimentadas, sistemas de extinción, rociadores y todo lo que conocemos como lo que es seguridad. Entonces, si las personas no están preparadas para poder utilizar este sistema, de nada sirven las condiciones óptimas que le demos como arquitectos, ¿no? Siguiente, si tocamos el tema de accesibilidad, pues accesibilidad es otro tema bien particular. Por ejemplo, muchas veces decimos que atendemos el tema de la persona con discapacidad porque tal vez coloquemos una rampa para entrar a un establecimiento. Pues valga decir que una rampa no es suficiente porque a veces pensamos que una persona con discapacidad es únicamente una persona que usa una silla de ruedas. Sin embargo, hay personas que tienen discapacidad visual, auditiva y también discapacidad cognitiva. Es decir, tienen dificultades para comunicarse, trasladarse o acceder a los espacios, ¿no? Entonces, si tocamos el tema de accesibilidad, pues una persona con discapacidad no es una persona diferente.
es una persona que tiene dificultades en sus habilidades. Es decir, esta persona puede ser por un tema de salud o puede ser por una condición de un accidente y puede verse limitada provisionalmente o de repente de una manera perenne, ¿no? De una de sus habilidades físicas. Entonces no debemos ver diferente a estas personas, ¿no? Al momento de diseñar en edificaciones, pues debemos tomar en cuenta que la edificación tiene que ser totalmente accesible para cualquier persona, no importa su condición. Entonces, si asumimos algunos criterios, pues deberíamos pensar que debe haber una buena señalización iluminada a una altura prudente. Deberíamos considerar que debe haber un buen contraste de colores, no confundir a las personas. Adicionalmente, pues deberíamos considerar también un lenguaje braille, ¿no? Un sistema braille en edificaciones, ¿no? Para personas con discapacidad visual. Asimismo, señalización sonora, visual, grande, legible. Todos esos aspectos son importantes, ¿no? Ya, Felipe. Y pasando a lo que es el sector salud, establecimientos de salud, se toma como referencia, como una base, las normativas que tú has mencionado, ¿no? Los aspectos, los requerimientos, las guías, pautas, ¿no? Pero ya, basándonos en el tema salud, las edificaciones que podamos encontrar o que se vayan a diseñar, a proponer, ¿cómo podrías tú conceptualizar para que sea una buena edificación en salud cumpliendo estas normativas? Mira, es una pregunta bien interesante. Primero debemos entender, o las personas que ya han trabajado en el tema del sector salud, que el sector salud tiene muchas particularidades, ¿no? Primero, muchos lo asumen como que es el tipo de infraestructura más compleja de desarrollar. En realidad, el sector salud, y si hablamos físicamente de un hospital, un establecimiento de nivel 1, 2 o 3, bueno, en un hospital uno tiene, por ejemplo, una cocina, ¿no? Tiene muchas áreas de producción. Claro. Puede ser una cocina, una lavandería, maneja criterios de confort en áreas de hospitalización, se eliminan residuos, hay diferentes tipos de flujos que circulan en él. Podríamos comenzar a enumerar probablemente oficinas en áreas administrativas, ¿no? Prácticamente todo lo que vemos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, todas esas áreas existen en un hospital. Claro, están dentro de, ¿no? Así es, y prácticamente estás manejando diferente tipo de procesos, ¿no? Lo que vemos ahí básicamente son procesos. Entonces, al final, un establecimiento de salud es como un reloj, donde no puede fallar un elemento. Dentro de todos esos pequeños procesos se van conjugando entre sí. Y si alguno de esos procesos, un elemento falla, está mal ubicado o tiene áreas incorrectas, inadecuadas, o hay deficiencias en acabados, pues puede colapsar ese proceso, ¿no? Entonces no sería eficiente esa infraestructura. Correcto. Ahora, si tomamos en consideración lo que se manifiesta, netamente lo que es accesibilidad y seguridad, pues al ser una infraestructura más compleja, estamos hablando de diferentes tipos de flujos, ¿no? Pueden pasar pacientes, personal médico, personal técnico, profesional, circulaciones de proveedores, en sí, muchas cosas pueden suceder. Para este caso, el manejo de circulaciones debe ser el más óptimo. ¿Por qué? Porque se considera que además hay personas que no están en una condición apta para poder evacuar. Podríamos decir alguien que esté hospitalizado, alguien que esté en cuidados intensivos, o alguien que le estén practicando justo un procedimiento de hemodiálisis. No sé, podríamos enumerar diferentes casos, y estas personas están incluso conectados a veces a equipos, y tú no lo puedes desprender porque simplemente suena una sirena y esta persona tiene que evacuar. No, tienes que manejar otros criterios, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos del caso de lo que es seguridad, en hospitales se maneja mucho el tema de la compartimentación de áreas. Las compartimentaciones te permiten protegerte ante un retardo, los muros, perimetralmente, de 2 horas o 3 horas. Igual se manejan puertas cortafuego, vidrios cortahumo, vidrios cortafuego, según el tipo de uso. Entonces, estas cosas permiten de alguna manera mitigar o controlar el incendio hasta que llegue una persona apta para ayudar a evacuar a estas personas. Entonces estamos hablando de áreas de refugio, sistema contra incendio altamente calificado. Por eso que muchos profesionales de lo que tocan el tema de seguridad
consideran al sector salud distinto, ¿no?, a los otros, ¿no? Tiene otras particularidades y otros criterios para establecer zonas de refugio incluso, ¿no? Ahora, tocamos el tema de accesibilidad, por ejemplo. Una persona con discapacidad, digamos, estás en una habitación de hospitalización, tú debes tener la facultad de poder ingresar a un servicio higiénico, tú solo, sin ayuda. Entonces, si nosotros comenzamos a generar barreras, digamos, porque no nos percatamos mucho en sus condiciones de esta persona, pues lamentablemente ni siquiera va a poder acceder. Accesibilidad no solo es ingresar, accesibilidad es ingresar, permanecer, hacer uso del espacio y poder salir solo, de manera autovalente, sin ayuda, ¿no? Ese es el criterio de accesibilidad. Ahora, si consideramos, tú mencionaste al inicio el tema de diversos niveles en hospitales. ¿Podrías explicar un poquito cuáles son los niveles y, digamos, hasta dónde abarca cada uno o qué se considera en cada uno, más que nada por el tema de accesibilidad, porque no es lo mismo una posta en una urbanización, un centro poblado, que un hospital a gran escala, ¿no?, que tiene todas las áreas que se necesitan, de todas las especialidades? A ver, mira, la norma técnica de salud es elaborada por el Ministerio de Salud, por la DIGIEN, ¿no?, que es la Dirección General de, de Normativa en Salud, ¿no? Esta normativa se ha actualizado en el año 2014-2015. El Ministerio de Salud califica en 3 niveles de atención: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. La normativa anterior que utilizábamos era del 2015 y el año 96. Entonces, habían muchas incompatibilidades a la hora de asumir criterios, ¿no? Como tú bien manifiestas, ¿no?, el nivel 1 de atención tiene postas médicas, centros médicos. Los criterios para asignar población a cada uno de estos niveles se elaboran en una etapa de preinversión o elaboraciones de perfil o factibilidad. En el Estado se maneja mucho eso. Los criterios se basan siempre en cuanto a la demanda y los ratios que existen de una población asignada para poder hacer uso de un establecimiento, ¿no? En un primer nivel de atención podemos encontrar los servicios más básicos, ¿no? Podemos encontrar lo que son consultorios, tópicos, unidades de emergencia y unidades de ayuda al diagnóstico, pero de una manera bien simplificada y reducida. Podríamos encontrar rayos X, laboratorios pequeños y farmacias, ¿no?, en un primer nivel de atención. En un primer nivel de atención no hay hospitalización, por ejemplo. Claro. Ya cuando pasamos a un segundo nivel de atención, se comienza a complejizar, digamos, la infraestructura, ¿no? Los niveles de atención o las unidades productoras de servicios de salud, a lo que denominamos UPSS según la norma, estas se van complejizando, van implementándose según el tipo de nivel de atención e incluso el tipo de enfermedades que pudieran haber en una zona determinada, puede ser zona rural o zona urbana. Y comienzan a aparecer otros servicios diferentes, ¿no? Comienzan a aparecer incluso la unidad de servicios generales también se va implementando, ¿no? Podríamos decir como un hotel, ¿no? Va cambiando de nivel, un 12, 3, ¿no? Se va incrementando, exactamente. Entonces, así como aumentan las áreas y la complejidad en cada una de estas unidades, comienzan a aparecer otras. Comienza a aparecer unidad de cuidados intensivos, hospitalización, áreas de observaciones más complejas, más grandes, servicios de parto. Se maneja una serie de complejidades mayores, ¿no? Y si tomamos los criterios de seguridad también, ¿por qué? Porque al incrementar las áreas, al incrementar las longitudes, también aumentan las circulaciones, comienzan a haber otros involucrados que comienzan a participar en los flujos. Asimismo, estas áreas de circulación pueden aumentar tranquilamente de lo que teníamos quizás 30 metros para poder evacuar, nos podemos ir a 45, 60 metros o más incluso. Entonces debemos manejar otras alternativas y otros criterios para poder evacuar, ¿no? Igual, el nivel 3 de atención incluso es más complejo, podemos llegar al grado de docencia. Se practica docencia dentro de los establecimientos de salud. Hay residencia de médicos y asimismo la complejidad de las UPSS que habíamos manifestado anteriormente es mayor, ¿no? Y estamos hablando de áreas, pues tranquilamente pues, podemos estar hablando de, no sé, de casi 5.000 metros en un primer de atención de un terreno
7.000 u 8.000 metros en un nivel 2 y probablemente casi 1 hectárea para un nivel 3, ¿no? Y más, ¿no? Claro, aumentan, digamos, las escalas son más distanciadas. Así es, va aumentando por la complejidad del servicio, ¿no? Y no solamente aumenta el área en general, sino también las consideraciones internas, porque no va a ser lo mismo el ancho de pasillo para un nivel 1 que para un nivel 3. Muchas personas creen, porque he escuchado también comentarios, creen suficiente que esté la persona ahí, que puede estar sentada esperando su turno, la atención. No, también hay que considerar lo que son el espacio de camillas, el espacio del paciente, y hay un montón de espacios adicionales que hay que considerar, más que nada por un tema de evacuación también, ¿no? Así es. Mira, justo el tema que tocas es bien interesante porque la nueva normativa ha avanzado bastante, ¿no? En caso a lo anterior que teníamos, y además de ver estos aspectos, también toma los aspectos de asepsia y bioseguridad, que refiere netamente a la calidad del ambiente, ¿no? La limpieza que hay en el ambiente, en base a los agentes contaminantes que pudieran haber, ¿no? Respecto a los corredores, la norma ahora es más precisa respecto a los anchos de los corredores, ¿no? Ya te determina 240, ¿no? Para corredores no haya pacientes, camillas, pero también siguen habiendo, como mencionábamos, las condiciones generales de diseño en la norma Reglamento Nacional de Edificaciones, también se adoptan para el tema de establecimiento de salud, pero sí en establecimientos de salud son más precisos en cuanto a corredores técnicos, de personal asistencial, como de zonas de mantenimiento, ¿no? Y las zonas de pacientes que tú indicas, ¿no? Hay mayor precisión hoy en día en la normativa, ¿no? Pero aún queda todavía por avanzar, ¿no? Normalmente esto se va elaborando en base a lecciones aprendidas, ¿no? Que se van teniendo en los establecimientos y se van enriqueciendo las normas, ¿no? Y ahí van, digamos que van puliendo un poco más, ¿no? Así es. Pero digamos que, digamos, de años anteriores o décadas anteriores se ha avanzado mucho más con, con el último cambio en la normativa que mencionas. Así es, así es. Correcto. Y también es muy puntual, creo, ahora esta última normativa con respecto al cruce de circulaciones o al no cruce, en realidad, dependiendo las áreas también. Sí, justamente de manera funcional, pues no deberían cruzarse, pues, flujo de circulaciones de limpios con sucios, ¿no? Correcto. Porque una persona inmediatamente tiene las defensas bajas, ¿no? Un paciente inmunodeprimido tranquilamente adquiere una enfermedad y a veces uno va por una enfermedad y terminas adquiriendo otra, ¿no? Simplemente porque no son bien tratados los espacios, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante a considerar en lo que es infraestructura de hospitales es de que aquí comienzan a participar más especialidades de lo que normalmente hay en otro tipo de infraestructura, ¿no? Acá podemos tener arquitectos, ingenieros civiles, adicionalmente ingeniero eléctrico, sanitario, también ingeniero mecánico, ¿no? Ingeniero mecánico no necesariamente es lo que nosotros conocemos, que ve ascensores, escaleras eléctricas. Acá hay gases medicinales, oxígeno, vacíos, son instalaciones especiales, ¿no? Para estos tipos de pacientes. El tema de comunicaciones también, el tema de seguridad, para el caso de comunicaciones, que son cámaras de seguridad, monitoreo, control. Podemos hablar también de la especialidad de equipamiento biomédico, que es una especialidad que no aparece en ninguna otras especialidades o sectores, perdón, como educación u otros, ¿no? Entonces, requiere mucha especialización en algunas de estas profesiones para atender estos casos puntuales, ¿no? Y el otro tema que también me parecería interesante mencionar es el tema de la compatibilización. Compatibilizar, como conocemos, es cruzar especialidades, ¿no? Correcto, sí. Entonces, hoy en día existe pues estos sistemas inteligentes, ¿no? Para cruzar el BIM, ¿no? Edificaciones inteligentes, ¿no? Eso se está aplicando también bastante a lo que es el sector salud, ¿no? Y ayuda bastante, ¿no? A veces los tiempos son cortos para plantear soluciones, pero en caso de infraestructuras más complejas es importante, ¿no? Empezar a aceptarlos, ¿no? Y aplicarlos. Es necesario, más que nada, ¿no? Es necesario para que pueda finalmente funcionar, para que pueda, digamos, desarrollarse, construir rápidamente la edificación y absorber cualquier modificación, cualquier duda, ¿no? Así es. Es muy importante la compatibilización previa al inicio de la construcción, porque puede darse algunas incompatibilidades que demoran
porque como tú dices, hay demasiadas especializaciones, demasiadas áreas y todo tiene que estar aprobado por todas las áreas. Tiene que tener una revisión por todas las áreas, tanto eléctricas, sanitarias, las especializaciones que tú has mencionado, ¿no? Es muy complejo en realidad el tema de hospitales que manejamos. Sí, así es. Y bueno, siempre es importante, bueno, juntarse todos, ¿no? Porque no puede trabajarse de manera aislada, uno en un departamento, el otro en otro país, ¿no? Eso se trabaja de manera directa, ¿no? Reunidos, ¿no? Porque ahí se pueden escapar algunas cosas que finalmente repercuten en la salud de la persona, ¿no? Bueno, en un momento estamos regresando con la segunda parte de la entrevista. Bueno, regresamos a nuestra entrevista central. Este es el segundo bloque con el arquitecto Felipe Loyola. Felipe, como bien has mencionado anteriormente, ya la conceptualización y la importancia tanto de accesibilidad y seguridad en edificaciones en general y puntualizaste lo que viene a ser en edificaciones de salud, nos gustaría saber cuáles han sido tus experiencias o algún caso en particular que creas tú deba ser mencionado. A ver, mira, te comento. La experiencia que yo he tenido, parte de ella ha sido en elaborar expedientes técnicos, ¿no? Ha sido en elaborar expedientes técnicos y también he tenido la oportunidad de hacer evaluaciones a establecimientos de salud a manera de supervisión. Y lo que te podría comentar es que muchas veces no lo que tú ves en el papel es lo que sucede en el edificio, ¿no? Eso es una de las cosas que creo que nos pasa a muchos arquitectos, ¿no? Y realmente hay que experimentar el espacio para entender lo que sucede ahí, ¿no? Porque nosotros creemos que ahí van, no sé, 100 personas, pero en realidad están yendo 1000, ¿no? Exageradamente hablando, ¿no? Claro, sobrepasan digamos, su capacidad el número instalada. Exacto, la capacidad instalada, el aforo que indicaron. El aforo, exacto, ¿no? Sí. Entonces, simplemente cualquier tipo de infraestructura, superar el aforo, ya está viendo algo, ¿no? Ya uno ya se imagina, pucha, acá no entro porque algo va a pasar, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a observar, bueno, dentro de la infraestructura de mi experiencia en lo que es por ejemplo, en caso de salud o Ministerio de Salud, sí, son edificaciones antiguas, ¿no? No es lo mismo evaluar una infraestructura moderna, digamos, con una infraestructura que tenga 40 años, 60 años, 70 años, donde muchas veces la nueva normativa ya no aplica eso. Tendrías que demoler el hospital para hacer uno nuevo y que aplique la normativa, ¿no? De lo que he visto, bueno, te podría decir, el año pasado tuve la oportunidad, ¿no?, de evaluar establecimientos en provincias de lo que era de salud. Y bueno, sí, aplica todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Edificaciones antiguas que tratan de adecuarse a la normativa vigente con mucha dificultad, con muchas peripecias. El personal a veces están haciendo las adecuaciones y no entiende qué se está haciendo. Probablemente no existan hasta planes de seguridad internos, señalización incipiente, inadecuada, decolorada, mal ubicada, puertas que abren en sentidos no propicios para evacuar. En términos de evacuación, ¿no? Probablemente estamos viendo escaleras integradas que no tienen los anchos adecuados, ni siquiera para un uso funcional, ni menos para evacuar, ¿no? Entonces, los crecimientos siempre son de manera natural hacia afuera, pero estos crecimientos parece que se dieran hacia adentro, ¿no? Parece como que uno tuviera una enfermedad, un tumor, algo y comienza a crecer hacia adentro, ¿no? Que es lo inadecuado, ¿no? Exacto, es que a veces se dan, bueno, todos los arquitectos vemos eso, ¿no?, en los proyectos en realidad. Se diseña un establecimiento, una edificación para cierta función, ¿no? En cambio, el usuario, conforme va avanzando el tiempo, lo va transformando y no contempla o no es conocedor de la normativa, ¿no? Las diferentes normativas que se involucran en una misma edificación. Ahí justamente lo que dices es un tema bien interesante, ¿no? Como tú dices, a veces las modificaciones que se dan en el tiempo son de manera espontánea, ¿no?
sí, ese es el término. Y lo que carecen muchos establecimientos es la etapa de planeamiento, ¿no? Si uno hubiera establecido en una etapa inicial cómo probablemente va a crecer el establecimiento, determinaría áreas de expansión correctas, identificaría las unidades adecuadas para crecer y sobre todo trabajaría con un tema de flexibilidad y modulación, ¿no? Entonces, si no se toman estos criterios desde el inicio, probablemente vamos a ver que la infraestructura crece para la izquierda, crece para la derecha, crece hacia adentro, hacia abajo, se pierde la modulación, hacemos un cuartito pegadito a otro y ese es un crecimiento desordenado, ¿no? Conclusión, vamos a tener pacientes insatisfechos, inconformes, médicos preocupados que no pueden atender correctamente. Al final todo el mundo se queja, ¿no? Todo el mundo se queja y la culpa, discúlpeme, la tiene el arquitecto, ¿no? Claro, es que mucho vemos, en mi caso, cuando también me ha tocado supervisar algunas implementaciones o solicita implementaciones porque en un centro de salud pequeño de algún poblado, por decirlo así, una urbanización pequeña, el doctor, el encargado de esta posta requiere ampliar un área más, 2 áreas más y lo solicitan como ellos desean, más no como debería hacerse, ¿no? Con toda la reglamentación de accesibilidad, de seguridad, pensando en el aforo, teniendo en cuenta los anchos de circulación con los que cuentan en ese momento, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían los profesionales a intervenir básicos o primordiales, ¿no? Para poder hacer alguna implementación adicional a una edificación antigua con áreas existentes, completamente definidas? Digamos, si en un establecimiento de salud quisieran hacer una licitación para una ampliación, una remodelación o mantenimiento y ampliación, ¿cuáles serían los profesionales idóneos para participar? Que no deberían dejar de ser llamados, ¿no? Porque muchos dicen, no, solamente el constructor, que venga el constructor, yo le explico y lo hace. O el albañil, por último, ¿no? El maestrito, como dicen en algunas localidades. Ya. A ver, un poco brevemente para salir de la pregunta anterior, de lo que he podido observar, bueno, fue en tema de seguridad lo que te planteé inicialmente, ¿no? En cuanto a accesibilidad, vemos lamentablemente que no está la señalización como debiera ser, ¿no? Correcto. Yo no sé si yo estoy en una silla de ruedas, dónde debo permanecer, ¿no? Yo no sé cómo ingresar. Veo y retomando lo que comentamos al inicio, una persona debe poder hacerlo de manera autovalente, sola, debe tener todas las facultades de ir al hospital solo, llegar solo, ingresar solo, atenderme solo, salir solo y irme a mi casa solo, ¿no? Muchos hospitales o clínicas, incluso el sector privado, vemos, por dentro de la clínica, monstruo, no, está bien, pero no tengo ni cómo llegar, no tengo dónde estacionar el carro, no tengo cómo descender del vehículo, cómo subir la vereda, cómo ingresar, cómo acceder siquiera al establecimiento, sea público o privado. Eso es una de las cosas que se ve. Lo otro, que no se atiende el tema de las personas invidentes. Es otra de las cosas que ocurre de manera recurrente, ¿no? Lo siguiente, y es uno de los aspectos que justo iba a mencionar anteriormente, una persona, los criterios que se manejan para la accesibilidad básicamente son 3. Uno es la infraestructura, el aspecto arquitectónico, ¿no? Lo otro es el aspecto de la señalización que estamos hablando, ¿no? Para que la persona sepa ubicarse, trasladarse, saber zonas preventivas, ¿no? Y lo tercero es el tema actitudinal que habíamos mencionado anteriormente, las personas, ¿no? Por ejemplo, llega una persona con discapacidad auditiva. ¿Alguien en el establecimiento o en la clínica sabe el lenguaje de señas? ¿Alguien puede comunicarse con esta persona, la puede apoyar, la puede informar? Eso no hay. Bien difícil que encuentres a alguien que lo tenga, que lo pueda hacer. Lo otro, se le da oportunidades a las personas que tienen discapacidad de trabajar en los establecimientos. Difícil verlo, ¿no? Lo otro, un establecimiento apenas tenga 2 pisos, requiere un ascensor. Y algunos dicen, no, en el segundo piso trabaja el sector administrativo, toda la parte asistencial está en el primer piso. Pero ¿qué pasa si un administrativo tiene discapacidad? O sea, ya no puede trabajar en el segundo piso, ¿no? Le creamos un escritorio abajo y con eso atender. Pues no, ¿no? O sea, eso nos olvidamos. Claro, empiezan las limitaciones. Comienzan a haber
una serie de barreras que quizás no las habíamos contemplado al diseño. Ahora, regresando a la pregunta que mencionas, ¿no? ¿Qué personas deben participar? ¿Qué profesionales o especialistas deben participar? Pues a veces de manera sesgada se manda a un especialista, digamos, en riesgos o en defensa civil, ¿no? Para que haga evaluaciones y sin menospreciar, ¿no? O sea, se valora todas las especialidades del área de conocimiento, pero a veces una persona que obtuvo su carnet, ¿no? Para poder hacer verificaciones, ser un verificador, pues no tiene un conocimiento pleno, sobre todo considerando que el sector salud es más complejo, ¿no? Entonces, acá deberían participar, no te desmiento, todas las especialidades, ¿no? Depende del tipo de hallazgo que se tenga a la infraestructura, debería ir un especialista idóneo. Por ejemplo, pueden comenzar a ver fisuras, ¿no? Un arquitecto técnicamente te podría identificar, ahí hay una fisura, pero no te puede identificar el grado o la severidad o la gravedad de esa fisura, ¿no? Entonces ahí participa un ingeniero civil. También. Igual pueden haber filtraciones y uno cree, porque la infraestructura, no sé, ha cedido, ¿no? En alguna parte, pero no, de repente estamos hablando de una fuga, ¿no? De un gas, ¿no? O sea, pueden haber distintos tipos de afectaciones. Ahora, considerando que no necesariamente son temas de incendios, pueden ser sismos, pueden ser fallas eléctricas, pueden haber distintos tipos de eventos que generen un daño a la edificación. Yo diría que todos los profesionales deberían participar de acuerdo al tipo de situación manifiesta, ¿no? Ahora sí, siempre yo recomendaría que un arquitecto participe conjuntamente con este profesional, ¿no? ¿Por qué te lo digo? A veces nosotros, por querer solucionar un tema de accesibilidad, estamos generando otro problema. Por ejemplo, decimos, nosotros vamos a un servicio higiénico de un hospital. Esos servicios higiénicos tienen contrazócalos sanitarios, que son esos contrazócalos de media caña, exacto, que sirve para la limpieza y la asepsia, ¿no? Sí. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ese inodoro es muy bajo para que una persona en silla de ruedas se pueda sentar en él. Hay que subirle la altura a ese inodoro. Ya, técnicamente alguien de obra quizás no evalúe bien, dice, ya, y uno como área de mantenimiento le coloca un pollo o un sobrepiso a ese inodoro para subirle el nivel. Al subirle el nivel colocan un pollo que no tiene el mismo criterio de boleado o media caña de terrazo y coloca un pollo normal. Genera un problema ya de asepsia y de seguridad. Se acumulan las bacterias en esos contratos. Higiene más que nada. Por solucionar una cosa, afecto a otra. Sí. Cambio manijas de puertas, malogré la carpintería. Entonces, si no hay una supervisión de un arquitecto que conozca este tema, pues los temas de instalaciones o estructuras pueden generar otro tipo de problemas, ¿no? Ya. Y digamos, en el corto y mediano plazo, ¿cuál es tu visión con respecto a este tema de acuerdo a la experiencia que nos vienes mencionando? Mira, en el tema de accesibilidad, hoy en día se viene elaborando de manera participativa, conjunta, de manera interinstitucional, un nuevo plan de accesibilidad nacional. He estado observando que se vienen desarrollando muchos avances, ¿no? Se espera, bueno, con mucha expectativa, que también se adecúe la norma de accesibilidad que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se viene avanzando con este tema de la discapacidad y de las personas con discapacidad, ¿no? El tema inclusivo, ¿no? Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En el tema de seguridad también se viene implementando la norma de a pocos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como normativa nacional nos tenemos que soportar en normas internacionales, como la NFPA 101, digamos, ¿no? Sí. Que ve los criterios de seguridad en edificaciones, ¿no? Y también toca el tema de salud en él. Entonces, aún nuestra normativa no es suficiente para soportar esto, ¿no? A corto plazo se espera, bueno, nuevamente que hayan implementaciones a la norma. A mediano plazo te diría que se sensibilice y se concientice a la gente, ¿no? A los usuarios. Muchas veces el propio usuario no sabe cuáles son sus derechos, ¿no? No sabe dónde reclamar. El mismo personal de salud ve modificaciones y no entiende qué está haciendo. Conoce los procedimientos, sí, pero al final se conforma con la infraestructura que tiene, ¿no? Y bueno, a largo plazo esto debería ser incluido en un plan nacional, ¿no? Un plan nacional que involucre todo, ¿no? Que participen todos, ¿no? Básicamente el tema social, el tema de poder, digamos, capacitar al personal, al usuario, ¿no?
con todas estas normativas, al menos conocimientos básicos del por qué se hacen las cosas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en este caso? A ver, mira, primero, a veces uno no asimila bien lo que es la persona con discapacidad. Si es que alguna vez uno no lo pasa, alguna vez ha tenido un yeso o hasta una silla de ruedas temporalmente, o no tiene un familiar que está en esa condición. Eso es lo primero, ¿no? Debemos ser más empáticos, ¿no? Ponernos en el lugar de estas personas. Una vez que tratemos de ubicarnos de esa manera, vamos a poder entenderlos. Yo te diría que siempre el trato debe ser cordial, debe ser respetuoso, debes tener paciencia, sobre todo con estas personas, ¿no? Ellos tienen algunas veces, como se manifestó, limitaciones para comunicarse. No te van a entender a la primera. Es como que te vas a otro país, estás hablando en chino y te frustras probablemente porque no te puedes comunicar. Hay que tener paciencia. Paciencia y paciencia, te lo diría varias veces. Segundo, deberían haber planes, ¿no? Planes que los hagas participar a ellos y capacitarlos, ¿no? No solo con conocimientos, sino habilidades, ¿no? Ver las habilidades que tengan estas personas para comunicarse, ¿no? Recomendaciones, bueno, los familiares también deberían tener paciencia, ¿no? Y de la parte técnica, pues comenzar a evaluar la infraestructura en sí, ¿no? No es igual acondicionar, remodelar, ampliar, ¿no? La infraestructura nueva no es lo mismo, ¿no? Entonces, es un trabajo compartido, como te digo, ¿no? Es amplio, toma tiempo, pero si no se inicia nunca se va a lograr, ¿no? Digamos, recomendaciones puntuales ya para culminar esta entrevista, para los nuevos colegas, los estudiantes, los egresados, ¿no? Que quisieran especializarse en esta rama, ¿no? De diseño. Ya, mira, yo lo que diría es, de manera espontánea, bueno, a veces uno inicia, ¿no? en el sector, ¿no? Pero sí requiere mucho la revisión de la norma, ¿no? Conocimiento de la norma, ¿no? Correcto. No asumir las cosas como uno cree que es, porque lo ha visto que se resuelve así. Hay que revisar, pero también hay que ser críticos con la norma, ¿no? A veces hay vacíos, hay que explorar otra normativa. Es importante eso, ¿no? Esa sería mi recomendación para la parte técnica profesional, ¿no? Para los que recién se estén iniciando o los que estén estudiando, pues decirle que es bien bonito ese sector, ¿no? El sector salud es uno de los que más retos te puede ofrecer y más sensaciones gratificantes también puedes obtener, ¿no? Esto es algo que tú haces y muy a corto plazo puedes ver la satisfacción de la persona, ¿no? Y bueno, siempre le diría, como le digo a mis alumnos incluso, que siempre piensen que lo que están diseñando es como si fuera para ellos mismos o para un familiar de ellos que va a utilizarlo, ¿no? Eso les recomendaría, ¿no? Ok, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa Diseñando Arquitecto. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Nos has ampliado mucho más el tema. A los nuevos colegas les has dado un poco la conceptualización, la importancia que hay en este rubro. No es diseñar por diseñar en realidad. Hay que tener mucho cuidado, son muchas especialidades en conjunto, no más de las que uno puede imaginar iniciándose en la carrera, iniciándose en el campo laboral en realidad. Bueno, agradezco a todos los colegas que nos están viendo en este momento. Recordarles que pueden ver este y otros programas en nuestra página web, que es www.caplimatv.pe, o en nuestras redes sociales. Agradezco nuevamente a los que nos han acompañado y nos estaremos viendo ya en otra nueva edición. Mucho gusto, siempre con ustedes, la arquitecta Carmen Vargas.